Para los que no me conocen, vuelvo y me presento. Yo soy Daniel Gallego González, como decía la doctora, residente de primer año de anestesia UPB. Agradezco al doctor Juan Sebastián Múnera por su colaboración, su asesoría en esta charla. Hoy vamos a revisar entonces el estado del arte de cirugía oncológica en el adulto mayor. Para esto nos planteamos como objetivos comenzar por una introducción, revisar una parte de epidemiología, la valoración preanestésica de estos pacientes, unas consideraciones importantes en cuanto a la optimización preoperatoria, el manejo anestésico de estos pacientes, algunas consideraciones en las cirugías oncológicas y por último unas conclusiones. Debido a la extensión del tema y a que en los últimos años, como les muestro, filtrando por Google Scholar con los términos de búsqueda que ven ahí a partir del 2020, las publicaciones son muchísimas y buscando por términos Mesh en PubMed también vemos que son 109 publicaciones, las cuales han aumentado en los últimos 5 años. Sobre todo el 2020 fue un año donde salieron demasiadas publicaciones en este tema. Para no hacerlo tan denso, nos planteamos la opción de partir de un caso clínico y a partir de este pues ir desarrollando diversas recomendaciones que nos da la evidencia en este tema. Para esto traemos entonces un caso hipotético de don Gilberto, un paciente de 78 años que vive en Medellín, pensionado, viudo, con 3 hijas, que está pesando 52 kilos, mide 1,76, con un índice de masa corporal de 16,8. Como antecedentes personales tenemos una hipertensión arterial mal controlada y una dislipidemia, que viene manejo con losartán, amlodipino, atorvastatina, sin antecedentes alérgicos ni quirúrgicos, y el señor sigue con un tabaquismo pesado activo. Consultaron inicialmente entonces por un cuadro de 6 meses de evolución consistente en hiporexia, astenia, dinamia, fatiga, somnolencia, vemos todo un síndrome constitucional y reportan una pérdida objetiva de 7 kilogramos de peso. Además evidenciaron melenas, un dolor abdominal y episodios de constipación y diarrea ocasional. Además, una de las hijas nos cuenta ahí en este caso que hace un año presenta amnesia anterógrada y mayor dependencia para las actividades instrumentales. Cuando lo valoran como hallazgos positivos tenemos una desorientación en tiempo y espacio. En los signos vitales vemos claramente que está con una hipertensión mal controlada, una taquicardia leve. Solo para mencionar lo positivo, vemos una palidez mucocutánea y a nivel abdominal, una masa palpable en flanco derecho, dolorosa la palpación profunda, sin irritación peritoneal. A este paciente le toman entonces unos paraclínicos que dan cuenta de una anemia microcítica hipocrómica, sin compromiso de ninguna otra serie hematológica, con un examen de sangre oculta en heces positivo, una función renal con una tasa de filtración queda levemente disminuida para su edad, un ionograma dentro de límites normales, está francamente hipoalbuminémico como vemos ahí, le hacen un electrocardiograma que muestra signos de hipertrofia ventricular izquierda. Con todos esos hallazgos los llevan a unos estudios imagenológicos, una colonoscopia con biopsia que comprueba la sospecha diagnóstica que me imagino que llevamos hasta ahí, un adenocarcinoma de colon. Se le hacen los estudios de extensión, una radiografía pues sin mayores compromisos, una tomografía de abdomen y pelvis que no muestra compromiso metastásico. Con todo esto, a don Gilberto lo programan entonces para una hemicolectomía derecha. Entonces, en este punto nos preguntamos qué tan común es que nos lleguen al quirófano pacientes como este. Para esto, entonces, debemos contestar que es muy frecuente y cada vez va a ser más frecuente que nos veamos enfrentados a pacientes ancianos oncológicos, partiendo del hecho de que nada más para el año pasado ya la cifra de personas mayores de 65 años a nivel mundial ascendió a 680 millones, lo que equivale al 10% aproximadamente de la población a nivel mundial. Y Colombia no es ajeno a esta situación, ya la cifra ascendió a casi el 13,4% de la población mayor de 60 años. Cada vez más vemos cómo la pirámide poblacional va cambiando y en los grupos de mayor edad cada vez tenemos más personas. Y en cuanto al cáncer, el año pasado se diagnosticaron más de 19 millones de casos. Se murieron aproximadamente 10 millones de personas a causa de cáncer, lo que la ubica como la segunda causa de muerte a nivel mundial. Como para hacernos una idea más clara de la magnitud de esta cifra, les traigo este dato que para el año pasado la población en Medellín era de 2.569.000 personas. O sea que es como si casi 4 veces se muriera toda la población de nuestra ciudad a causa de cáncer. Es un problema con una magnitud realmente importante. En cuanto a las incidencias por cáncer en ambos sexos, el año pasado vimos que el cáncer de mama se sigue ubicando como el principal tipo de tumor, seguido por el cáncer pulmonar, el colorectal, el de próstata y el de estómago, siendo la mortalidad más alta en el cáncer pulmonar y el colorectal.
A nivel nacional, más o menos son las mismas incidencias, cambian el orden. Primero se ubica en incidencia el cáncer de mama, lo sigue el de próstata y de tercero está el colorectal, siendo las mortalidades más altas en nuestro medio por cáncer de estómago, seguido por el cáncer pulmonar y de tercero el carcinoma colorectal. Y ya en el grupo de los mayores de 65 años, que es lo que estamos desarrollando esta noche, lo que estamos revisando, vemos que las incidencias a nivel mundial son más altas para carcinoma pulmonar colorectal y le sigue el de próstata, mientras que en nuestro país el primero es el de próstata y de segundo lo sigue el colorectal, como el caso de nuestro paciente. De ahí le sigue el de mama, el pulmonar y finalmente el gástrico. Estas incidencias entonces le sumamos a que 2/3 de todos esos tipos de tumores sólidos van a ser llevados a cirugía, ya sea como parte de un tratamiento curativo o paliativo. Es por esto que en los pacientes mayores de 65 años va a ser muy frecuente que nos encontremos en el quirófano pacientes programados para una prostatectomía, para una colectomía, para una mastectomía, una resección pulmonar o una gastrectomía, ¿cierto? En cuanto a la valoración preanestésica de estos pacientes, entonces vamos a revisar algunas cuestiones como específicas. ¿Qué consideraciones especiales debemos tener con ellos y qué escalas de riesgo les deberíamos aplicar? Aquí entonces revisando las guías tenemos la Sociedad Internacional de Oncología Geriátrica y la Red Nacional Integral del Cáncer. Todas hacen alusión a que debemos hacer una evaluación geriátrica integral, como ya lo hemos venido revisando pues, en anteriores charlas recientemente. Partir de la evaluación de la reserva funcional de esos pacientes, recordar aquí los cambios fisiológicos propios del envejecimiento, hacer una evaluación muy juiciosa del riesgo cardiopulmonar de ese paciente. Y en este punto muy importante, porque todo lo que sigue acá son marcadores independientes de mortalidad. El estado neurocognitivo de base que tiene ese paciente, que lo conlleva mayor riesgo de delirio, como nos explicó Kelly hace 8 días, la depresión, la fragilidad, el síndrome de fragilidad, que es muy importante en el paciente oncológico, el estado nutricional de ese paciente, y otro aspecto aquí importante en ellos es el grado de funcionalidad e independencia que tienen. Esa independencia se ha valorado de diferentes formas. Una de ellas es el índice de Bartel, que nos habla de las capacidades básicas instrumentales que puede hacer en su vida diaria. Y me tomo aquí el tiempo para explicar este otro, el Time Up and Go Test, el cual consiste en que el paciente que está sentado en el consultorio le pedimos que se pare sin usar sus brazos, idealmente. Si tiene bastón, pues ni modo y lo puede usar. Le pedimos que camine 3 metros, dé la vuelta y se regrese y se vuelva a sentar. Se ha visto que aquellos que se demoran más de 30 segundos en hacer esa tarea tienen mayor riesgo de caerse, son más frágiles y por ende tienen mayor mortalidad. Otro punto importante es evaluar en ellos la polifarmacia, que como hemos visto recientemente en los seminarios que hemos revisado, es muy importante hacer el ajuste y la modificación de los medicamentos que empeoran el riesgo de delirio, de caída en ellos, y aquí puntualmente evaluar el antecedente de si fueron llevados a quimioterapia y qué quimioterapéutico recibieron, siendo muy importante evaluar antecedentes de antraciclinas, por ejemplo, por su asociación con cardiotoxicidad. En cuanto al estado nutricional, ¿por qué es tan importante en ellos? Vemos que la desnutrición aumenta las complicaciones posoperatorias, esos pacientes se infectan más, tienen mayor toxicidad por quimio y por radioterapia, tienen mayor estancias hospitalarias y por ende mayor mortalidad. Aquí traigo este estudio por mencionar solo uno de los muchos que han publicado a este respecto. Vemos 143 pacientes ahí mayores de 70 años con cáncer colorectal como el paciente que expusimos al inicio, los cuales fueron evaluados antes de quimioterapia. Y miren esas gráficas tan dicientes. Vemos cómo los que tienen desnutrición y los que tienen fragilidad tienen mayor, miren esa supervivencia como cae nada más en 2 años. Permítanme, yo por acá pongo el puntero. Eso. Muy importante también, como les venía diciendo, evaluar la independencia y el grado de funcionalidad de esos pacientes. Para ilustrar esto, les traigo este estudio que publicaron en el 2018, una cohorte de 131 pacientes mayores de 65 años, también con cáncer colorectal. Les aplicaron el índice de Bartel y este Time and Go Test que les acabé de explicar. Y miren cómo en esta gráfica de Kaplan-Meier miramos que se disminuye su supervivencia en cuestión de 1 año. Y esto siendo estadísticamente significativo, tanto como si tuviera una metástasis, como si tuviera índices de comorbilidades de Charlson muy altos, como si la severidad de la cirugía fuera muy alta. Miren también como si hubieran tenido escalas de Mini-Mental y de delirio más alto, ¿cierto? Entonces ahí, muy importante, evaluar ese grado de funcionalidad de ese paciente.
Y en estas personas, en estos pacientes oncológicos, recordemos que se han desarrollado otras escalas muy usadas por los geriatras y por los oncólogos, como son la escala de Karnofsky, la escala de funcionalidad paliativa y el ECOG score. Por recordarles, estas escalas son equiparables. Muy importante, pues ahí si vemos ese puntaje, recordar que el Karnofsky, a medida que disminuye, habla de peor pronóstico, peor funcionalidad de ese paciente, mientras que el ECOG es al revés. Esta escala en 5 es el paciente que ya está muerto. Importante en este punto resaltar que eso define el pronóstico de esos pacientes y define el beneficio de la terapia a la cual se van a exponer, si se benefician o no de quimio o si realmente vale la pena llevarlos a cirugía, por ejemplo. Si nosotros vemos un paciente muy deteriorado, un Karnofsky, por ejemplo, de 10, un ECOG de 4, ahí hay que cuestionarse realmente por qué van a llevar a ese paciente a cirugía, ¿cierto? ¿Qué impacto le van a dar? Aprovecho también para traerles esta publicación del año pasado, donde a causa de la pandemia por COVID-19, la Sociedad Internacional de Geriatría Oncológica planteó extrapolar este cuestionario de la SOCARE para hacer una consulta por telemedicina, lo cual se sigue haciendo en este momento, aunque ya con la reapertura pues se puede hacer en consultorio, pero miren todos estos ítems que se evalúan y que son básicamente los que nosotros debemos evaluar en una consulta preanestésica de un paciente anciano oncológico. El estado de su funcionalidad con preguntas tan básicas como si todavía usa el teléfono, si él todavía camina, va a comprar sus cosas, si hace las tareas pues, en su casa, por mencionar algunas, si él todavía maneja su dinero, si se ha caído recientemente, qué tan fatigado se mantiene, el índice de sus comorbilidades, la polifarmacia, la pérdida de peso, el grado de cognición de ese paciente, ¿cierto? Para evaluar el deterioro cognitivo de base y el estado funcional de ese paciente, ¿cierto? Son todas las preguntas que nos debemos plantear en esos pacientes. Entonces, para seguir desarrollando nuestro caso clínico, evaluando en la fragilidad, no me voy a detener en esta parte, sabemos que hay muchas escalas que nos permiten evaluar este síndrome de fragilidad, como por mencionar algunas, el índice de Frail, donde si nos da 3 o más puntos es frágil. En este caso nosotros decimos que este paciente los cumple 3 criterios y tiene un Karnofsky de 70. En cuanto a la desnutrición, también recordar que hay muchas escalas que no vamos a discutir. Muy importante recordar que debemos evaluar si ha perdido más del 5% del peso en 3 meses o más del 10% en 6 meses y que el índice de masa corporal que nosotros tenemos en la cabeza, ese dato de menor de 18.5, en los ancianos el punto de corte debe ser más alto, porque a partir de puntos de corte más altos se aumenta la mortalidad. Como vemos acá, mayores o iguales a 70 años con un índice de masa corporal menor de 22 ya lo mete en el grupo de desnutrición moderada. Y cuando tiene menor de 20 el índice de masa corporal, como nuestro paciente que tenía un índice de masa corporal de 16.8, eso ya es una desnutrición grave, ¿cierto? Una desnutrición severa. Entonces, en el caso de este caso clínico, en una valoración preanestésica, diríamos que es un paciente de ASA 3, que hace funcional NIHA 2, un Bartel de 85, con un Karnofsky de 70. Hasta ahí, digamos que es como muy independiente y no tendríamos mayores consideraciones en él. Pero cuando le aplicamos el Time and Go Test, miramos que se demoró 38 segundos en hacer eso, vemos que es un paciente que cumple 3 criterios de fragilidad y que está desnutrido. Entonces esto nos debe hacer prender las alarmas y nos debe detenernos en ese paciente y optimizarlo idealmente antes de llevarlo a cirugía. Recordemos que les mencioné por allá al principio que una de las hijas decía que hace un año viene con amnesia anterógrada, entonces aplicando el Minimental Test, por mencionar un ejemplo, nos da 18 puntos para un deterioro cognitivo moderado, pero si le aplican las escalas de delirio, da 2 puntos, negativo para delirio. O sea, no está con delirio en ese momento, pero tiene altísimo riesgo de presentarlo y por ende mayor riesgo de mortalidad. Otro de los scores que deberíamos aplicar, sabemos que los pacientes oncológicos tienen alto riesgo de trombosis, ¿cierto? Entonces la tromboprofilaxis siempre tenerla en mente en ellos. Por hacer el ejercicio académico aplicamos el score de Caprini, nos da 7 puntos para un score de alto riesgo. Entonces esto nos debe hacer prender las alarmas del alto riesgo de trombosis que tiene ese paciente y recordar que en el intraoperatorio no le pueden faltar a él las medias de compresión neumática, por ejemplo. Hay otras escalas, pues hay muchísimas, pero como para traer algunas esta noche, tenemos la de la NSQIP, ¿cierto? Que tiene ese apartado de los desenlaces geriátricos y vemos cómo nuestro paciente tiene altísimo riesgo de delirio, ¿cierto?
Y otro apartado muy importante es que este nos predice más o menos cuánto es la estancia hospitalaria de ese paciente después del posoperatorio. Ahora, ¿cómo lo debemos optimizar antes de llevarlo a cirugía? A esos pacientes oncológicos, ¿será que les tenemos que medir albúmina a todos? ¿Los remitimos a nutrición? ¿Qué deberíamos hacer ahí? Y las guías, los últimos estudios que publicaron el año pasado y que vienen desarrollando, nos dicen que realmente la albúmina deberíamos medirla en todo, ¿cierto? Es el paraclínico con el que contamos, ¿cierto? De pronto, posteriormente desarrollaremos otros protocolos con prealbúmina o se plantearán otros paraclínicos, pero por ahora es con lo que hay que trabajar. Y además de la pérdida de peso, del índice de masa corporal, tener desnutrición grave con albúminas menores de 3 lo catalogan el grupo de desnutrición grave y ese paciente debería ser valorado siempre por nutrición, ¿cierto? Ser llevado a un programa de recuperación nutricional, ojalá 7 a 14 días antes de llevarlo a cirugía. Recordemos que les mencioné también que ese paciente estaba anémico, ¿cierto? Algún hallazgo muy frecuente en anemias en los pacientes con adenocarcinoma de colon, con otros tipos de cáncer. Entonces, ¿qué hacemos con esa anemia? ¿Les podemos poner eritropoyetina o será que los transfundimos sin problema? Entonces, en este apartado encontramos otras publicaciones muy importantes que demuestran que claramente los pacientes con cáncer que son transfundidos se mueren más. Miren nada más esta cohorte de 4.030 pacientes con cáncer colorectal también, estadios 1 a 3, ajustaron las variables confusoras, dejaron solo 972 y miraron qué les pasaba a esos que transfundieron y efectivamente tenían después de la transfusión menor tiempo libre de enfermedad y mayor mortalidad global. Entonces, en la medida de lo posible, esos pacientes se deben aplicar medidas narradoras de sangre, ¿cierto? Todo lo que también ya hemos revisado en seminarios anteriores de Patient Blood Management. En cuanto a la EPO, se planteaban en unos artículos hace algunos años que aumentaba el riesgo de crecimiento tumoral y metástasis. Esto principalmente en personas, en mujeres con carcinomas de mama, debido a que la EPO se une a un receptor que está en las células tumorales y aumentaba su crecimiento. Pero luego otras publicaciones dijo que esto era debatido, que esto realmente no tiene suficiente evidencia, que esto, o sea, hay que tener en cuenta esa precaución, pero de hecho se implementó y se comenzó a, pues, a implementar desde el 2015 hacia adelante la EPO dentro del protocolo de manejo de la anemia por quimioterapia. Entonces, digamos que en este punto la EPO se puede utilizar para que quede claro ese aspecto. En cuanto al hierro intravenoso, vemos muchos protocolos y abordajes también en pacientes con carcinoma colorectal y otros tipos de cáncer, donde nos dicen que la meta es que esos pacientes lleguen a cirugía con hemoglobinas mayores de 13 y que esto lo logramos más con hierro intravenoso. Si bien podríamos darle hierro oral, realmente el lograr que lleguen a estos niveles de hemoglobina es muy difícil, entonces lo ideal sería manejarlos con hierro intravenoso y EPO en caso de ser necesario. Ahora, en cuanto a los protocolos ERAS que Andrés nos habló hace 8 días, ¿qué evidencia tienen esos en los pacientes oncológicos? ¿Qué se dice de ellos, de estos pacientes adultos mayores? Andrés también nos había dicho hace 8 días que la mayor evidencia de los protocolos ERAS parte precisamente del carcinoma colorectal. Y vemos publicaciones del año pasado donde nos dicen que esos protocolos realmente son seguros y aplicables al adulto mayor. Ya salieron metaanálisis en red y salieron guías de manejo desde el 2018 donde realmente nos dicen que esto sirve y que hay que aplicarlo. También encontramos protocolos ERAS para carcinoma de tórax, de estómago, de próstata, de mama, que son los que, como les dije, tienen mayor incidencia, ¿cierto? Digamos que faltan más estudios en población de ancianos, sobre todo en estos tres, estómago, próstata y mama, pero miren que ya hay publicaciones donde dicen que es muy aplicable y que se deben implementar estos protocolos en los adultos mayores con cáncer, ¿cierto? Para nuestro paciente entonces del caso clínico, ¿qué haríamos en el manejo preoperatorio? En el mundo ideal, lo que deberíamos hacer es llevarlos a valoración por geriatría, que los valore en nutrición, llevarlos a una recuperación nutricional 14 días antes de la cirugía, deben ser llevados a un programa de prehabilitación física. Este paciente que tiene un tabaquismo pesado debería dejar de fumar, ¿cierto? Optimizarle ese manejo antihipertensivo que vimos que estaba mal controlado y hacerle un manejo preoperatorio de esa anemia con hierro intravenoso. Recordemos las recomendaciones del ayuno, 2 horas para líquidos claros, 6 horas para comida ligera, y en este caso que es patología abdominal, ya no está recomendado esos lavados y esa preparación intestinal que hacían antes. En cuanto al manejo anestésico, entonces del paciente oncológico, voy a tratar de que esta parte no se vaya a volver tan densa, que esto es como la parte conflictiva de la evidencia que tenemos ahora.
¿qué relación tienen los agentes anestésicos o la anestesia en sí y el cáncer? ¿Sí será que yo con la anestesia le aumento no el riesgo de metástasis o de recurrencia de cáncer? Para esto entonces hay que partir de reconocer que el paciente quirúrgico, ¿cierto? El paciente oncológico per se tiene un estado de inmunosupresión relativa, ya sea por el mismo cáncer, por la quimioterapia, por la radio, es un paciente que generalmente está desnutrido, que tiene algún grado de depresión, de estrés psicológico, todo eso se ha demostrado que lleva a mayor apoptosis, ¿cierto? Del sistema inmune que ataca el cáncer, ¿cierto? Entonces tiene mayor riesgo de progresión y de crecimiento del cáncer por ese lado. Y va a ser llevado a cirugía, un estrés quirúrgico, donde se va a activar ese sistema neuroendocrino, donde vemos que se aumenta el tono simpático, ¿cierto? Y por su parte el eje hipotálamo hipófisis adrenal también va a estar mayor activado, se nos aumentan los glucocorticoides y esto en conjunto va a activar las células del sistema inmune que llevan a mayor respuesta a TH2. Ya les voy a explicar esta parte. Y esa respuesta TH2 conlleva una supresión de la respuesta antitumoral. Entonces, por ende, ya vemos que estos factores nos aumentan el riesgo de progresión del cáncer. A esto le seguimos sumando que el estrés quirúrgico aumenta las citoquinas proinflamatorias, aumentan las catecolaminas, prostaglandinas, factores activadores de transcripción y factores proangiogénicos, que como ven en la gráfica, todo eso se suma, que además de que le están haciendo una resección aquí tumoral, de que aumentan las catecolaminas, factores proinflamatorios, van a hacer que esas células que están resecando acá lleguen al torrente sanguíneo. Hay factores proangiogénicos que se aumentan y esto lleva a siembras tumorales que se van a ir a otras partes y por eso es que el paciente quirúrgico se les aumenta el riesgo de metástasis, ¿cierto? Ahora que se ha visto, ¿qué dicen los estudios pues sobre todo con células y estudios in vitro y todo esto? Son las series de linfocitos TCD4, los TCD8 y los natural killers, los principales tipos de células que atacan las células tumorales, ¿cierto? Y estas células que nos defenderían del cáncer son inhibidas por la inflamación de la cirugía, por los agentes anestésicos y también por condiciones del intraoperatorio, pues del manejo anestésico mismo. También se activan células como los macrófagos asociados a tumores y células derivadas de mieloides, los cuales aumentan el crecimiento del tumor. Entonces, se nos inhiben las que nos protegen y se activan las que conllevan a mayor crecimiento del cáncer. Y lo que les hablaba de un desbalance hacia TH2, que se ha visto que el sistema inmune, cuando se activa la respuesta inmunológica de tipo TH2, ahí hay mayor riesgo de recurrencia de cáncer y de metástasis. Y dentro de los agentes que se han asociado a esto encontramos los agentes anestésicos volátiles, los opioides, la ketamina, el tiopental, las transfusiones innecesarias y condiciones como hipoxia, hipotensión, hipovolemia, hipotermia e hiperglicemia. Mientras que la respuesta TH1, esta va a protegernos de la recurrencia del cáncer y en este punto se han encontrado como factores protectores del propofol, los antagonistas de COX, ¿cierto? Y la anestesia regional. Para no detenerme y hacer muy extenso esto, solo voy a ir mencionando los principales, los que tienen más estudios, que repito son in vitro, la gran mayoría, y en modelos animales. De la morfina se dice que al unirse a los receptores mu, eso va a llevar a que se aumenten los factores proangiogénicos, va a disminuir la inmunidad celular y humoral y se aumenta el crecimiento tumoral. En cuanto al sevoflurane, a estos halogenados, con el seborane se dice que esto inhibe la actividad de los natural killers, inhibe la síntesis de citoquinas y hay mayor apoptosis de los linfocitos T. Recordemos que estos son los que nos protegen del cáncer, entonces por ende dicen que algunos estudios que el seborane aumentaría el riesgo antes de crecimiento tumoral. Y con respecto al isoflurane se dice que aumenta el factor inducible por hipoxia tipo 1A y que esto aumenta el riesgo de crecimiento de cáncer. También hay muchas publicaciones con respecto a que la ketamina y el tiopental también suprimen los natural killers, aumentan proteínas antiapoptóticas e inducen mayor riesgo de metástasis en estudios in vitro. Y el propofol que les mencionaba, que es el que nos protegería teóricamente, se le adjudica esto a sus propiedades antiinflamatorias, antioxidantes, a que inhibe muchas vías de señalización tumoral y a que en la respuesta inmunológica siempre se preserva la respuesta TH1, lo cual lo catalogaría como un factor protector. Todo esto lo han demostrado en estudios in vitro con células de cáncer de colon, líneas de cáncer gástrico, de mama, de endometrio y esófago. En cuanto al anestésico, los anestésicos locales se ha visto beneficio teórico en cuanto a la anestesia regional, porque al cortar el estímulo doloroso, al inhibir la parte simpática, vemos que
como explicaba en la parte del estrés quirúrgico, si cortamos esa activación del sistema simpático y el sistema hipotálamo hipófisis adrenal, vamos a conservar la respuesta TH1, que es antitumoral. También se ha encontrado en algunos estudios que los pacientes expuestos a infusiones de lidocaína intravenosa, al inhibirle los canales de sodio voltaje dependientes, también lo estamos inhibiendo a nivel de las células tumorales y se disminuye el crecimiento del tumor. Pero ¿qué pasa? Esos resultados son contradictorios. Como les he venido diciendo, la gran mayoría vienen de estudios in vitro, de modelos animales, y lo que son en grandes poblaciones son estudios de cohortes retrospectivas, que como sabemos tienen muchísimos sesgos y que tomar decisiones clínicas a partir de estos estudios, pues como que no es lo indicado. En cuanto a las condiciones de la anestesia, se ha dicho que la hipotensión y la hipovolemia activa el sistema nervioso simpático, el eje hipotálamo hipófisis adrenal, y por ende todo esto va a llevar a la mayor respuesta inmunológica que aumenta el crecimiento de tumoral, ¿cierto? Como les he venido explicando. En cuanto a la hipoxia, se aumenta el factor inducible por hipoxia tipo 1 alfa, el cual aumenta los factores de crecimiento tumoral. Por su parte, también la hiperoxia aumenta los radicales libres de oxígeno, hace mayor daño del ADN y aumenta la angiogénesis. Por ende, también mayor riesgo ahí en cuanto al cáncer. Y muy importante, miren esto que uno no creería, la misma hipotermia disminuye la migración leucocitaria, disminuye la respuesta de los natural killer, aumenta la interleuquina 10 y con esto la respuesta TH2. Como les venía explicando, la respuesta TH2 va a promover el mayor crecimiento tumoral, ¿cierto? En cuanto a los estudios grandes que se han publicado hasta ahora, encontramos varios metaanálisis y ensayos clínicos que les voy a mostrar. Por encima, pues por aras del tiempo, ¿cierto? Tenemos este metaanálisis de la anestesia regional. Este es de los más grandes que encontré, publicado en el 2017, un total de 28 estudios, de los cuales solo 3 eran ensayos clínicos, la gran mayoría, como les digo, 25 cortes retrospectivas, con un gentío de personas, ¿cierto? 67.000 personas. En este no encontraron beneficio en la disminución de la mortalidad ni el riesgo de recurrencia de cáncer al poner a sus pacientes con cáncer pues, a cirugía bajo anestesia regional. El ensayo clínico más grande que se ha publicado hasta ahora en este tema es este del 2019, donde en pacientes, en mujeres con cáncer de mama, hasta los 85 años, que fueron los que incluyeron, las aleatorizaron 1043 para ser llevadas a mastectomía bajo anestesia regional, que consistía en un bloqueo paravertebral y sedación con propofol, y 1065 pacientes para anestesia general con sevoflurane y analgesia con morfina. Lo siguieron a 36 meses y miren aquí la gráfica, no hubo diferencia. Encontraron que tanto en el grupo de los de anestesia regional como en el de anestesia general, el 10% tuvieron recurrencia de cáncer. Entonces no hubo nada, pues no hubo diferencia estadísticamente significativa y tampoco hubo mejoría en las escalas de dolor crónico que se supone que la anestesia regional hubiera impactado en esta parte. Y al analizar aquí este punto de qué pasaba en las más ancianas, en las mayores de 60 años, tampoco hubo diferencia estadísticamente significativa. Hay otros ensayos clínicos que tratan de comparar la anestesia inhalatoria con TIVA, a ver cuál le va mejor pues, en estos casos. Y estos ensayos, lastimosamente, son con muy pocos pacientes los que tenemos hasta ahora. Miren, solo 80 mujeres con cáncer de mama programadas para mastectomía, las aleatorizaron, TIVA y otras inhalatorias. Le iban a medir los factores tumorales, ¿cierto? Este es factor de crecimiento tumoral beta y este factor de crecimiento endotelial vascular, a ver qué pasaba con eso y si aumentaba la recurrencia de cáncer a 2 años. Aquí no hubo diferencia en la recurrencia de cáncer, o sea, no servía pues, según esto, a pesar de que disminuían las pacientes los niveles de factor de crecimiento vascular, ¿cierto? En los pacientes tratados con TIVA. Entonces, hasta aquí llevamos en que no vemos beneficio con eso que veíamos teóricamente del propofol y la anestesia regional. Y este es el último metaanálisis más grande que encontré hasta ahora de lo que se ha publicado. Fue publicado en el 2019, incluyeron 10 estudios, un ensayo clínico y 9 estudios retrospectivos. Aquí compararon cómo les iba a los pacientes con anestesia inhalatoria y TIVA con propofol para cirugías de cáncer de mama, de esófago, carcinoma pulmonar de células no pequeñas. Este sí mostró hallazgos estadísticamente significativos a favor del propofol. Dice que estos pacientes tuvieron mayor tiempo libre de recurrencia del cáncer y vemos que es estadísticamente significativo, ¿cierto? Un factor protector aquí 0.78 que no atraviesa la unidad
y tuvieron menor mortalidad global, también estadísticamente significativo, ¿cierto? Entonces, hasta aquí pareciera una tendencia a que los pacientes llevados a anestesia contiva con propofol tienen menor riesgo de recurrencia de cáncer y menor mortalidad global hasta este punto, ¿cierto? Según este metaanálisis, es lo último. Pero ¿qué pasa? Un punto aquí importante pues a notar es que luego le hicieron unos ajustes a este estudio, se dieron cuenta de un error en los hallazgos y la tasa de recurrencia de cáncer, este intervalo que no atravesaba la unidad, al ajustarlo, sí la atraviesa. Entonces luego salió una publicación diciendo que realmente no hay evidencia suficiente y no sirve. Entonces, hasta este punto, ¿en qué nos quedamos? Algunas publicaciones siguen diciendo es mejor con propofol, mejor con bloqueo y sin morfina, pero realmente la gran evidencia, el fuerte de esto son estudios in vitro y no son con grandes poblaciones, no hay ensayos clínicos grandes, o sea que la evidencia no es suficiente. ¿Qué nos queda esperar hasta este momento? Los 9 ensayos clínicos que hay en curso, miren que para el 2023 nos dicen que dentro de Clinical Trials ya está registrado uno de los estudios más grandes con 8.000 pacientes aleatorizados, donde van a evaluar en pacientes con cáncer de mama y colorectal a ver qué tiene mejor beneficio, si el propofol o el ceborane. Entonces nos queda por ahora esperar cuál tiene mayor impacto acá. En cuanto a la analgesia multimodal de esos pacientes, hay beneficio, pues si no hay impacto en el riesgo de crecimiento tumoral, si usamos acetaminofén y dipirona. De hecho, hay estudios que dicen que les va mejor si les ponemos AINES en el intraoperatorio, teniendo en cuenta las consideraciones del paciente anciano, posiblemente con deterioro renal, pero si se le puede poner un diclofenaco, por ejemplo, o un ketorolaco, como dicen en este estudio, les va mejor y tienen aparentemente mayor sobrevida después de cáncer de mama, por ejemplo, según este estudio. Hay evidencia sobre el sulfato de magnesio al ahorrar opioides, al disminuir la cantidad de morfina que se le pone a esos pacientes, pues tiene mayor beneficio. Como les explicaba, hay evidencia de la lidocaína pues en estudios in vitro. También hay estudios en pacientes donde los pusieron lidocaína intravenosa en el intraoperatorio y al parecer tienen menor recurrencia de cáncer, pero son estudios, vuelvo y digo, estudios retrospectivos con muy pocos pacientes. Miren, por ejemplo, este era de pacientes con cáncer pancreático llevados a pancreatectomía y supuestamente los que les pusieron una dosis de lidocaína de 1.5 miligramos por kilo les iba mejor, ¿cierto? En menos recurrencia de cáncer y mayor sobrevida, supuestamente. Pero eso en grandes poblaciones no es estadísticamente significativo. Y hay una tendencia en estos pacientes a hacer analgesia libre de opioides, por lo que les explicaba de la morfina, los receptores μ y el crecimiento pues, tumoral. También hay evidencia y estudios que están saliendo en los últimos años sobre el impacto de los bloqueos analgésicos, los beneficios del catéter epidural, dejarle a un paciente catéter epidural en el posoperatorio, hacer bloqueo de cuadrado lumbar, bloqueos paravertebrales y últimamente, que hemos visto que se viene hablando mucho del bloqueo ESP, hay otro ensayo clínico registrado en Clinical Trials el año pasado donde van a evaluar qué tan efectivo es esto en pacientes llevados a carcinoma, a hemicolectomía pues por carcinoma colorectal, ¿cierto? Y aquí quedaba la duda de si eso realmente sí le servía a esos pacientes, porque es un dolor visceral, le van a resecar un tumor por allá en el intestino, y si esto sí les sirve, y ya hay una publicación también del año pasado, donde el control del dolor visceral fue muy efectivo con el bloqueo del erector de la espina, incluso comparado con el catéter epidural. Entonces, de más que la analgesia va a seguir apuntando hacia este tipo de bloqueos, ¿cierto? En cuanto a la monitoría de estos pacientes, como vimos que la hipoxia, la hipovolemia y todo aumenta el riesgo supuestamente de crecimiento tumoral, entonces estos pacientes sí o sí hay que tenerlos euvolémicos, hay que hacerles un control pues, del gasto urinario, hay que mantenerlos normotensos, hay que hacer un control estricto de la temperatura, evitar en ellos la hipotermia, porque como les expliqué inmunológicamente, esto aumenta el riesgo de crecimiento tumoral, evitar en ellos la hiperoxia y la hipoxemia, y mantener los euglicémicos, pues también la hiperglicemia se asocia con el crecimiento tumoral. Ya para terminar, en cuanto a las cirugías oncológicas, nos preguntábamos en estos pacientes dónde se deberían operar, paciente anciano oncológico, y si hay alguna consideración importante en este punto. El año pasado también publicaron al respecto un seguimiento a un estudio retrospectivo de más de 1.800 pacientes y se dieron cuenta que los que eran operados en centros que contaban con geriatría, a ellos les iba mejor. ¿Y por qué les iba mejor? Tanto para cirugías de carcinoma colorectal, de gine, cabeza y cuello, carcinomas urológicos, hepatobiliar,
torácico, de todo. Les iba mejor porque los que cuentan con servicio de geriatría accedían más a la terapia física, ¿cierto? A la terapia ocupacional, a la terapia de fonoaudiología, eran más interconsultados por psiquiatría y más consulta por nutrición, de forma estadísticamente significativa, y eso después impactaba en los desenlaces de esos pacientes, ¿cierto? O sea, haciendo en resumidas cuentas un abordaje más integral de esos pacientes. Y sabemos que las técnicas quirúrgicas siempre están migrando ya por los protocolos ERA hacia cirugías mínimamente invasivas y a evitar los drenes innecesarios en esos pacientes. Solo por ilustrar esa evidencia, miren esta gráfica de este metaanálisis en red, donde cogieron 40 ensayos clínicos con 11.000 pacientes y miraron cómo les iba a los de la paroscopia y la parotomía por cáncer colorectal. Y miren el impacto de las complicaciones, ¿cierto? Siendo más grande y más complicaciones en los que se llevaron a la parotomía, con un manejo sin protocolos ERAS, mientras que vean los que fueron llevados a cirugía por la paroscopia y con técnicas y con protocolos ERAS con buena adherencia, miren el número de complicaciones tan poquito, ¿cierto? Eso extrapolado pues al tamaño de estos circulitos. Y muy importante en este punto, pues recordar que estamos frente a un paciente anciano, como en el caso clínico de don Gilberto, donde lo van a llevar a la paroscopia y eso va a tener unas repercusiones hemodinámicas muy grandes, ¿cierto? Unos cambios en la presión, en la mecánica ventilatoria, que hay que tener en cuenta. Finalmente, entonces, ¿qué haríamos con nuestro paciente? Hasta aquí, a la luz de la evidencia, pues vimos que en cuanto al manejo anestésico, realmente no podemos decir si uno o el otro. Pero en cuanto a la técnica quirúrgica, hay evidencia de que debería ser una hemicolectomía por la paroscopia. En este caso nosotros escogimos TIVA con remifentanilo y propofol, ¿cierto? En parte por esos hallazgos y ese metaanálisis que parecía que hay algún grado de mejoría. Recordar la profilaxis de náuseas y vómito posoperatorio, evitar la dexametasona, como nos dijo Andrés recientemente en las charlas, que les aumenta el riesgo de delirio, monitorización con BIS, una línea arterial, una sonda vesical, control estricto de temperatura, porque debemos controlar esto muy estrictamente para evitarles el riesgo de ese cambio inmunológico e inflamatorio. Por el riesgo de trombosis de estos pacientes, entonces las medias de compresión intermitente, digamos que hay algún grave beneficio con la lidocaína intravenosa, se la podríamos poner al paciente y dejarle un catéter epidural torácico para analgesia en el posoperatorio. A través de ahí le daríamos analgesia multimodal, ¿cierto? Hacer un manejo activo de las medidas antidelirio en el posoperatorio, hacer una tromboprofilaxis, un reinicio temprano de la vía oral, que después lo vea terapia física para una movilización temprana y que nuestro paciente se vaya para su casa lo más rápido posible. Como conclusiones, entonces, podemos decir que estos pacientes oncológicos y adultos mayores necesitan una valoración geriátrica integral, que se beneficien claramente de los protocolos ERAS y una optimización nutricional por el impacto que les mencioné en mortalidad, que a la luz de la evidencia todavía no podemos decir que hay una mejor técnica sobre la otra, pero todo parece indicar, después pues, esperaremos esos ensayos que les mostré que están en curso, pero todo apunta hacia mejor beneficio con anestesia regional y propofol en TIVA para operar a sus pacientes oncológicos, hacer mayor uso de las técnicas libres de opioides, tanto porque el opioide aumenta el crecimiento tumoral como porque disminuye el riesgo de delirio en esos pacientes, ¿cierto? Y con esto impactamos la mortalidad, y hacer un control estricto de la volemia, de la oxigenación y la temperatura de nuestro paciente. Aquí si quieren escanean con sus celulares este código QR y ahí les dejé uno de los artículos pues, publicados en el año pasado donde revisan toda esta literatura. Muchas gracias por su atención.